Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez y les ayudo a mejorar la atención y el aprendizaje de sus estudiantes. En este momento les voy a charlar acerca de una importantísima y trascendental temática. Ya se pueden imaginar, las características de un profesor que despierta el interés de sus estudiantes. Colegas, aquí en este espacio siempre vamos a conversar sobre estrategias, sobre herramientas, métodos e instrumentos y técnicas didácticas que faciliten la atención y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero vamos a trabajar en torno a esta pregunta que les invito a responder. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo? ¿Qué hacen cada día para convertirse en un profesor que enamore, que en verdad interese a sus estudiantes? ¿Qué hacen ustedes, a ver, cada día? Recuerden que al compartir, ustedes están enriqueciendo también a sus colegas, así como también yo lo hago todos los días a las 5 de la tarde con estas reflexiones que les comparto. Miren, colegas, cada uno de los que en este momento me están escuchando y viendo, seguro tienen algún estilo de dar las clases, ¿verdad? Y de relacionarse con sus estudiantes para lograr enamorarlos. Aquí es donde les pido entonces que compartan eso que ustedes hacen para atrapar a sus estudiantes, para lograr que ellos se interesen y atiendan en clase de manera dinámica, no de manera pasiva. Bueno, las características del buen docente han sido ya objeto de múltiples estudios e investigaciones. Por ejemplo, miren, colegas, autores como el señor Ryan Cooper. Ese señor se dedicó durante muchos años al estudio de las características de un excelente maestro. Él lo define entonces como aquel que influencia positivamente a sus estudiantes de manera que marca sus vidas de alguna forma. En este sentido, se pueden atribuir algunas características iniciales como son preferencias por crear preguntas más que respuestas, compromiso y pasión, ¿verdad? Por el conocimiento que enseña, deseo por asumir riesgos, gustos, un gran gusto, ¿verdad? Por vivir y contribuir al mundo a pesar de los problemas. Entonces, miren, colegas, dentro de un momento les voy a compartir unas imágenes, unas diapositivas para ilustrarlos sobre 7 características que les quiero compartir. Pero primero estoy haciendo un ejercicio de sensibilización con algunas investigaciones que se han realizado en torno al ser maestro, al ser un maestro comprometido con el enamorar, el interesar, con el atrapar a nuestros estudiantes. Bueno, entonces, en ese orden de idea, em, un autor como Cornejo afirma que un buen maestro es aquel, ¿verdad?, que forja la inteligencia y la voluntad, que hace que surja en el estudiante, ¿verdad?, lo que debe llegar a ser. Hay otros autores que, por ejemplo, dicen que excelente maestro es aquel que logra que sus estudiantes descubran por sí mismos qué vida desean llevar el resto de su existencia. Es decir, que no les impone un propósito, sino que logra que sus estudiantes se construyan su propio propósito. En este orden de idea, pues Cornejo nos recuerda que un maestro seductor es aquel que siembra en sus estudiantes ambiciones superiores, éticas y progresistas. Es aquel que ha encontrado en la enseñanza su auténtica vocación y goza con la realización de cada uno de sus estudiantes. Es aquel que enseña con su ejemplo y tiene una actitud positiva hacia todo lo que hace. Mejor dicho, en cada clase da lo mejor de sí mismo a sus estudiantes. Es idealista y tiene el sueño de lograr un mundo mejor para luchar por la justicia, la generosidad y el amor. Bien, esos son algunos planteamientos que hacen autores como Cornejo. Por ejemplo, Latapí, por mencionarles un autor más, enfatiza que el ser maestro hoy en la actualidad, es muy difícil. Incluso sobre el ser maestro, yo mismo he afirmado que esta es una de las épocas más difíciles para escoger el oficio de ser maestro, escoger esta profesión, wow. Así que mm, exige que te llenes de eso, vocación, de mucho amor hacia lo que vas a hacer, porque no es que se gane mucho,
y el trabajo que hay que realizar es pesado. No sé por qué algunos que desconocen la profesión maestro dicen, ah, no, es que los profesores se la ganan fácil, se la pasan en vacaciones y trabajan solo medio tiempo y llegan temprano a su casa. Bueno, la gente que habla así hay que entenderles. No están dentro de lo que es la gran responsabilidad y el papel transformador de un docente. En fin, por eso uno debe evitar de hablar de lo que no sabe, ¿verdad? Mire, hoy entonces, ¿por qué es tan difícil ser maestro? Hombre, porque hoy existen múltiples distractores. Cuando Platón hace más de 2000 años expuso el mito de la caverna, ¿verdad? Uf, no sé si se imaginó que 2000 años después su mito iba a ser más vigente que cuando él lo planteó, porque hoy hay más distractores, hoy vivimos más en un mundo de sombras, en un mundo light, poco profundo. Hoy existen las distracciones, a ver, de la televisión, de la internet, los celulares, los iPhones, las tabletas digitales, bueno, las redes sociales y todo el mundo tecnológico que se nos ofrece. Además, hoy tenemos una población con múltiples ideologías, con numerosos imaginarios colectivos, numerosas concepciones, tradiciones, creencias, mitos y, bueno, cualquier cantidad de imaginarios, ¿verdad? Así que en este sentido, autores como, por ejemplo, Latapí afirman que ser maestro hoy exige vivir en carne propia, ¿verdad? Las incertidumbres del país, discutir con los alumnos los futuros posibles, eh, cómo puede ser tu futuro, el futuro de tu familia y el futuro de los que amas, de los que te rodean, pero en ese proceso hay que infundirles esperanza, infundirles confianza, porque no es justo formar unos estudiantes en medio de la desesperanza, del caos y pues, del no futuro. Por ahí no es la cosa. Pero sí hay que hacerles conciencia del peso que tienen de su libertad. La libertad siempre va de la mano de la responsabilidad. No podemos hablar de libertad sin hablar de responsabilidad. Tampoco podemos hablar de libertad sin hablar de autonomía, naturalmente. Mire, autores como Latapí, entonces, ellos hablan de que educar es una profesión inestable. Ser maestro es cuestionar y cuestionarse e inventar algo todos los días. Ese es el maestro que cada vez necesitamos más porque cuando tú llegas todos los días al salón de clase, tiendes a adormecer y a crear un estado de pasividad y de monotonía horrible que hace pues que no te quieran poner atención y pierdan tus estudiantes pues el interés hacia tu dinámica y hacia tus intenciones. Bueno, voy a citarles un último autor. Por ejemplo, revisemos a Lockman. Él expone que una de las características más importantes de un maestro es el manejo inteligente de sus relaciones interpersonal. Cómo te relacionas con tus estudiantes, con tus colegas y con papá y mamá. ¿Cómo es esa relación? También Logma dice que el maestro es aquel que interactúa con gran entusiasmo con sus estudiantes, pero evita ser dogmático, radical. Él dice incluso, podrías no ser tan entusiasta e irte bien en clase porque tienes una personalidad, como la llaman algunos, arrolladora, una personalidad, una presencia, una seriedad que logra como estimular e incluso inspirar a tus estudiantes. Así que al hablar de las características del profesor que enamora, ¿verdad? Del profesor que seduce, de ese profesor que logra interesar a estudiantes, preguntémonos por dónde empezar. Miren, colega, entonces este es el momento en el que les voy a compartir 7 características fundamentales en un profesor que asegura la atención de sus estudiantes basado en la revisión, pero esto que voy a poner es basado en la revisión, ¿verdad?, de diversas investigaciones que he consultado y de investigaciones que yo mismo he realizado por más de 20 años sobre este asunto del ser maestro y también
las investigaciones e innovaciones que he estado desarrollando estos años con Magisterio Formación. Miren, nosotros con Magisterio, en la semana próxima que viene, en la semana de la didáctica, nosotros reuniendo, contando los que se nos han inscrito en esos 7 encuentros que ya hemos hecho, ya sumamos 102.049 docentes hasta el día de hoy. Y además, súmale eso, las encuestas que aplicamos, las entrevistas, los correos que recibimos, los chats que ustedes escriben, no crean que eso se pierde. Toda esa información que ustedes escriben en los chats mientras doy una like, nosotros la sistematizamos. Y hemos podido llegar a la conclusión que en efecto hay una preocupación por lograr interesar a los estudiantes, por lograr la atención. La gran mayoría tienen esa preocupación. Y ahí también hemos detectado el tipo de maestro que ustedes sueñan, el tipo de maestros que quieren, el tipo de maestros que no quieren. Y a partir de allí, pues les propongo estos 7 características que están pues motivadas justamente en este proceso que les acabo de describir, en el que hemos estado insertos, que es todo un proceso de investigación y de innovación. Entonces, veamos lo siguiente. Les dije que les iba a compartir una diapositiva, unas imágenes para ubicarnos un poco en este asunto. Entonces, características del profesor de hoy. Estamos ante un profesor que necesitamos que ame su profesión, pero necesitamos a su vez que esté preparado. Primero les voy a mencionar las 7 para que nos ubiquemos y luego abordamos un estudio de cada una de ellas. ¿Listo? Necesitamos un profesor definitivamente incluyente. Necesitamos un profesor que tenga una comunicación asertiva y estratégica. Un profesor que esté comprometido definitivamente con el método y la pregunta como una estrategia central de todo su trabajo. Pero necesitamos un profesor que tenga una interacción emocional y social amable, seductora. Y necesitamos un profesor definitivamente comprometido con el desarrollo de procesos de pensamiento. No les voy a dar acá un listado extenso de cuáles serían esas características. Les he determinado 7 que las he escogido cuidadosamente. Así que empecemos con la primera. Bien, amor hacia su profesión. ¿Qué pasa con eso de amor hacia su profesión? Es decir, ¿qué elementos hay que tener en cuenta aquí? Una persona que ama lo que hace, definitivamente disfruta lo que hace. Y esta tiene que ser la primera característica, porque tiene que ver con el amor que le tenemos a nuestra profesión, a nuestro trabajo y naturalmente a nuestra población objeto, es decir, a nuestros estudiantes, que sin duda nos debe llevar a ingresar al salón con entusiasmo, con nuestra mejor versión. Por eso, en ese orden de idea, un profesor que tiene amor a su profesión disfruta lo que hace, se actualiza permanentemente, no necesita que alguien lo obligue a hacer un curso, una especialización, una maestría, un diplomado, qué sé yo. Y permanentemente se relaciona con sus estudiantes, como les vengo diciendo, con su mejor versión. En este punto, entonces, quiero citar lo que unas niñas y niños de educación inicial respondieron cuando se les preguntó acerca de lo que más les gustaba de su maestro o de su maestra. Este ejercicio lo hemos hecho con estudiantes de educación inicial, educación de básica primaria, estudiantes de educación de básica secundaria y educación media. Pero por el poco tiempo que tengo, voy a citarles por hoy lo que las niñas de educación inicial nos contaron. Dicen cosas como esta. Le preguntamos, es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu maestra? Dijeron de inmediato. Nos quiere mucho, nos habla con mucho cariño, juega con nosotros, nos hace reír, nos pone a que hablemos de todo, nos enseña muchas cosas que no sabíamos, nos trae muchos materiales para jugar y aprender. Uy, mi profesora sabe contar muchos cuentos. No queremos que se vaya, porque no sé por qué, pero cuando uno les hace esta pregunta creen que es que están evaluando al profesor y de pronto se les va a ir. Le aclaramos, no, 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 la profe sigue con ustedes, solo queríamos conocer.
¿Qué piensan ustedes de su maestro? Pero cierran con esa expresión. No queremos que se vaya. Ok, eso es hermoso, eso es bonito escucharle a unos niños. ¿Ven? A eso me refiero con amor hacia la profesión. ¿Qué pasa entonces con esto de un maestro preparado? Necesitamos que esté preparado en qué, porque la preparación es una de las características de un profesional de la educación que quiere seducir, que quiere encantar, atrapar a sus estudiantes, así como el amor. Pero en este caso estoy hablándoles de la preparación. Necesitamos que el profesional de la educación de hoy, si quiere atrapar a sus estudiantes, encantarlos, crearles amor hacia el conocimiento, necesitamos que esté muy bien preparado en su área, en lo que enseña. Eso no es que hoy voy a leer para saber qué es lo que voy a enseñar mañana. No, 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 es demasiado tarde, ahí perdimos el año. Pero necesitamos estar preparados en pedagogía, no solo en el área, preparados en didáctica. Mire que estoy distinguiendo el campo de la pedagogía con el campo de la didáctica. Y necesitamos estar muy bien preparados en cultura de la paz. Ya basta de que todo es cognición, cognición, cognición. Oye, oye, ¿qué pasa? No, señor, no, señor. Preparación en cultura de la paz, porque de nada sirve un profesor muy bien preparado, pero es un profesor amargado, maltratador, ofensivo, pone en evidencia a su estudiante, lo ridiculiza. No, no, ya no más eso. Eso debe quedar en el pasado. Ahora necesitamos realmente un profesional de la educación que tome muy en serio la actualización permanente de su área. Y esto lo estoy contando a ustedes, colegas, pero ojalá lo escuchen profesionales de otras carreras, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, sociólogos, filósofos, artistas puros que no son licenciados. Ojalá lo escuchen de otra carrera para que puedan comprender un poco el papel tan trascendental que tiene un profesional de la educación. Así que esta tarea no es sencilla. Un profesional de la educación comprometido con su trabajo, comprometido con su preparación, jamás deja de estudiar. Hasta el último día de su existencia está preparándose. Eso es propio ya de la naturaleza de un profesor. Si hablamos, por ejemplo, del componente en el que estamos centrados, que es la didáctica, hombre, necesitamos que ese profesional de la educación domine el campo de la didáctica general y el campo de las didácticas específicas. Es decir, que tenga claro el papel transformador de la didáctica, que tenga claro los métodos, las herramientas, las estrategias y los instrumentos didácticos que necesita para su área específica. Es decir, atrás quedan esas viejas prácticas de que quiero que mis estudiantes analicen, pero quiero que analicen sin método. No, vamos a implementar método. Ahora que llegue al asunto del método, voy a profundizar sobre eso. Entonces, la didáctica permite que el profesor llegue a una clase con un cuento, con una anécdota, con un problema, con un dilema, con una situación de contexto de la vida real que tiene que ver con la temática que vamos a desarrollar. La didáctica es la que hace que un profesor no llegue dictando a clase. Por el contrario, llega, además de saludar, llega con una energía arrolladora que contagia, que impregna a sus estudiantes y llega de una vez indagando por sus presaberes, a ver qué saben sobre esta temática y de inmediato los mete en el cuento, no desarrollando la clase, sino haciéndoles ver cuán importante es para sus vidas lo que hoy van a aprender, porque si no lo aprenden, se van a perjudicar en esto y esto y esto y esto, pero si ustedes lo aprenden, mire todo lo que vamos a evolucionar y cómo te va a ir de bien en tu vida, con tus amigos, con tu familia y en tu interacción cotidiana. Todo eso te lo ofrece la didáctica. Y la cultura de la paz es que te da herramientas, procedimientos para interactuar de manera prudente, fina con la sociedad en la que habitamos. Así que ser profesional de la educación no es tan sencillo porque incluye una serie de componentes y de exigencias que no necesariamente se le piden a otro profesional. A nosotros sí. Y necesitamos ser un profesor incluyente. ¿Y qué exige ser un profesor incluyente? Vivir los principios básicos. Estos son los principios básicos. Hay 6 principios básicos de qué? De la inclusión. ¿Cuáles son?
aprender a ser intercultural. ¿Qué es eso de ser intercultural? Ajá, que tú te relacionas con todo tipo de personas, de representaciones culturales, de diferentes texturas, colores, apariencia física, y eso no te afecta para nada con diferentes formas de hablar, y eso no te afecta. Hay personas que se afectan con la forma en que uno habla, hay personas que se afectan porque uno se acerca a hablar, y eso también es cultural. Hay culturas donde la gente habla tocando, hablan y tocan, hablan y tocan. Yo vengo de una de esas culturas, hablo y toco. Bueno, he tenido que trabajar en ello porque, ni modo, soy habitante del planeta Tierra y me muevo en numerosas representaciones culturales, y también hay que aprender a respetar otras representaciones. Pero si algún día te llega alguien que no ha aprendido a respetar o a guardar límites con otras formas de interactuar, hombre, colega, ahí es donde, como tú sí tienes formación intercultural, no te dejes afectar por palabras, gestos, simbología o formas de actuar. Entonces, un sujeto intercultural eh, funciona con la divergencia, con la diversidad y el pluralismo cultural sin ningún problema. Calidad para unos cuantos y otros no, calidad para todos, colega, porque de lo contrario no hay inclusión. Eso de calidad para uno y para otros no, no funciona. Hay países donde realmente el sistema educativo, como el mío, Colombia, es un sistema educativo que aún no ha asegurado la calidad para todos. Es decir, hay unos niños que están en una institución educativa donde sí tienen algo de calidad educativa, y hay otras instituciones educativas donde la calidad brilla por su ausencia. Hay instituciones educativas con mega infraestructura, zonas verdes, zonas deportivas, zonas recreativas, y otras que no tienen nada de eso. Es así, es real. No más aquí, yo vivo ¿qué? A 3 cuadras de una institución educativa oficial, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, que no tiene patio, no tiene biblioteca, toca paralizar de bandera, pues sacar el brazo por la ventana. No tiene salas de informática, sala, laboratorio. Eso es triste, eso es lamentable, y aprueban esas cosas. Es decir, realmente la calidad aún no es algo natural, algo comprobado, real en nuestras naciones. ¿Qué pasa con la diversidad? Hombre, vamos a aprender a que no hay cosa más deliciosa que interactuar en un mundo diverso donde los demás piensan diferente, opinan diferente, tienen sueños diferentes. Eso es delicioso. ¿Qué tal uno, por ejemplo, casado con una persona que a todo lo que uno dice le dice que sí, piensa igual? Nunca hay como un debate, como un análisis o confrontación de ideas. Eso es excitante, eso es emocionante. ¿Cuándo vamos a aprender que la diversidad es una fortaleza y no una debilidad? Sin embargo, hay contextos sociales donde la diversidad se les volvió un problema, un lío y, oiga, hasta una tragedia. No hemos comprendido la esencia y lo delicioso que es experimentar la diversidad. Y hay que educar dentro de la pertinencia. Es decir, evaluemos lo que enseñamos y evaluemos lo que realmente necesitan nuestros estudiantes. Enseñémosles lo que realmente necesitan para interactuar en una selva de cemento que es agresiva y que es exigente y que es competitiva. Y vamos a lograr enamorar a todos para que todos participen, no se quede nadie, si participa. Hay muchachitos que siempre tienen la mano levantada y siempre están hablando los mismos. No, hay que ser estratégico y buscar la forma de que participen los que nunca tienen voz, pero lograr que participen sin hacerlos sentir mal. Y vamos a ser equitativos, vamos, que viva la justicia en nuestro salón de clases. Si la justicia aún no es una realidad en nuestra sociedad, que sí haya equidad en nuestro salón de clase. Es decir, construimos un mejor país que el país que está afuera, ¿vale? Bien, entonces necesitamos una comunicación que asertiva y estratégica. Esto quiere decir que nuestra comunicación debe asegurar claridad en lo que exponemos, amabilidad en la comunicación y compromiso con la interlocución. ¿Qué quiere decir eso? Que escuchamos, negociamos, concertamos, llegamos a acuerdo. ¿Con quién? Con nuestros estudiantes. Decía, atrás ya quedó esa práctica tan fea de estar imponiendo las cosas. Mañana hay quiz, de mala, el que estudió, estudió.
El que aprendió, aprendió. No, ya no más. Oye, 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 respira por la nariz, bota por la boca. Relájate, cálmate. Oiga, el mundo cambió, colega. Vamos a negociar con nuestros estudiantes, porque posiblemente mañana ellos no pueden, tienen otros quiz, otras pruebas. Y entonces, acordemos con ellos que otro día y ellos tienen derecho a opinar también sobre el estilo de la evaluación, sobre los criterios de evaluación, sobre la cantidad de preguntas acorde a la hora que tienen, acorde al contexto. El mundo cambió, colegas. Entre más hagamos protagonistas de nuestros estudiantes, mucho mejor. Bien, el método y la pregunta como estrategia central. Sí, definitivamente esto nos va a llevar a que haya una diversidad de preguntas en el momento oportuno, a que el método realmente administre los contenidos y no los contenidos por encima del método, y a que definitivamente el método funcione como estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que jamás ingresamos al salón de clase sin trabajar con un método. Eso atrapa a los estudiantes, los enamora, los encanta. Es decir, un estudiante que ve que con su profesor está aprendiendo métodos para analizar, métodos para resumir, métodos para sintetizar, está aprendiendo infografía, está aprendiendo sistemas para hacer comparación y confrontación de información, está aprendiendo a debatir, métodos para exponer, pues se enamora, a los muchachos les encanta eso. Y que ellos se den cuenta que esos métodos es para que ellos administren el conocimiento. Mire la cantidad de libros que tengo atrás. Conocimiento, conocimiento. El conocimiento no se ha acabado, no, es que ahora no hacemos énfasis en la información, en los contenidos. Ahora el método es el que administra los contenidos. A eso me refiero del método como estrategia. ¿Y qué sucede? Que necesitamos que la pregunta también funcione como estrategia permanente. Esto quiere decir que desde que ingresamos hasta que salimos estamos planteando preguntas, preguntas para motivarlos, preguntas para seducirlos en el contenido de la clase, preguntas para que opinen, preguntas para que interpreten, preguntas para que ellos hagan sus propias preguntas, preguntas para que interpreten, preguntas para que analicen, preguntas para que infieran, preguntas para activar la crítica, preguntas metacognitivas, preguntas de síntesis, preguntas de cierre o conclusión y preguntas valorativas, entre otras 25 tipos de preguntas que podría exponerles. Pero la próxima semana se las voy a mencionar con mayor detalle. Interacción emocional y social. Sí, definitivamente. Necesitamos que el administrar inteligentemente y de manera prudente nuestras emociones sea parte de nuestra cotidianidad. Esto quiere decir que nos vamos a comprometer a administrar con prudencia nuestras emociones y las emociones de nuestros estudiantes. Vamos a crear un ambiente y un clima social positivo, un clima en que los niños no tengan miedo a opinar, miedo a equivocarse. Necesitamos hacer realidad esa escuela y créanme que el beneficio no es solo para nosotros, es para los niños y es para la sociedad entera en la que habitamos. Vamos a hacer realidad unas relaciones amables, centradas en el buen trato, buenos días, con permiso, hasta luego, nos vemos. Esta es una de las características entonces del maestro de hoy. Necesitamos entonces que estas 7 características nunca queden por fuera. Y la última que les socializo es la del desarrollo de procesos de pensamiento. Un maestro hoy que está comprometido con atrapar a sus estudiantes, con enamorarlos, no puede dejar por fuera el desarrollo de procesos de pensamiento. Es una de las características del maestro de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Busca la manera de propiciar el pensamiento científico a través de actividades, de recursos, a través de dinámicas, de diseño de situaciones y a través de enseñarle al jovencito a que dude de todo y no coma entero, que busque siempre comprobar, verificar lo que le rodea, busque las fuentes, observe cuán confiable es la fuente, compárelo con otras fuentes, haga contrastación. Esto es importante para propiciar el pensamiento científico. Pero en este sentido, entonces necesitamos desarrollar el pensamiento crítico y esto se logra aplicando métodos. Esto no se aplica, eso logra con buenas intenciones. Necesitamos entonces activar el pensamiento creativo y entonces ahí es donde llega el método aleatorio, el método analógico, el método de combinación, el método de sensibilización, el método de percepción, el método de curiosidad, el método de la expresión. Son métodos que permiten activar el pensamiento creativo en nuestros estudiantes. Y concluyo con esto, definitivamente,
vamos a comprometer a nuestros estudiantes con la profundización. ¿Listo? Que profundicen. Es decir, que no se queden solamente ahí con lo poquito lo poquito, pues, a ver, no se queden con lo poquito que recibieron. Y es que una de las críticas que se nos hace al magisterio, digo que se nos hace porque yo soy un maestro más como ustedes, una de las críticas que se nos hace es que poco trabajamos dinámicas de profundización tan necesarias en un mundo tan light. Bien, algunos de ustedes, por ejemplo, me preguntan entonces, por ejemplo, cómo podríamos hacer, ¿verdad? Para facilitar, para facilitar entonces la atención de nuestros estudiantes desde un maestro que definitivamente se quiere comprometer con estos 7 principios. En ese sentido, miren, colega, es importante que sepamos que uno no aprende de la noche a la mañana a ser un profesor transformador, un profesor que emancipe, un profesor que toque el alma, la mente de los niños. Eso es un proceso que a cada uno le lleva un ritmo diferente. De algo sí estoy convencido. Yo no me acuesto hoy diciendo, no siento que sea un buen profesor, no siento que esté haciendo bien las cosas, pero a partir de mañana seré otro radicalmente. Bueno, eso suena muy bonito y lo he dicho varias veces, pero eso no funciona así. Te vas a acostar esta noche y si eres un profesor que aún no enamora, que no encanta, que no logra atrapar el interés de tu estudiante, no creas que mañana ya amaneciste cambiado. No, vas a trabajar en ello, pero lo primero es ser consciente en qué estoy fallando, cuáles son esos elementos. Si uno no se autodiagnostica, uno no puede transformarse y cambiar. Entonces, lo primero es tener esa conciencia y empezar a trabajar, no desde mañana, desde hoy mismo, con la actitud con que ya me voy a la cama. Es decir, no te vayas a la cama hasta no leer algo que te ilumine sobre eso que estás fallando. Entonces, cuando uno decide cambiar, nunca debe decir, mañana empiezo, porque no vas a empezar. No, en este preciso momento empiezo y empiezo a hacerme el ejercicio de cómo cambiar y hacer mis transformaciones.